Que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos con todos ustedes y es una enorme bendición poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Agradecemos a Dios porque usted está conectado con nosotros y le animamos a que siga conectado. Y bueno, el día de hoy iniciamos con una nueva serie acerca de el propósito de Jesús al visitar muchos hogares. Y quieren saber con cuál visita vamos a iniciar esta serie. ¿Qué les parece si me acompañan a ver un video? Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Mi hora aún no llega. Hagan todo lo que Él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 100 litros. Llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y le llevaron el agua convertida en vino. Y él lo probó. Él no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este primero de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. Y como ustedes pudieron ver en el video, se trata acerca de el primer milagro que Jesús registra en la palabra del Señor al inicio de su ministerio, el cual es aquel milagro, aquella visita o la visita tan importante de Jesús a Caná de Galilea. Así es que vamos a tomar la palabra del Señor y la vamos a leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hagamos una oración. Padre que estás en gloria, gracias te damos por tu palabra, que es fiel, que es digna, maravillosa. En esta hora, Señor, te agradecemos por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, pero pedimos la dirección del Espíritu Santo y que sea usted llegando a cada vida, Señor, a cada hogar, que así como llegó en ese momento preciso e indicado, Señor, en ese acontecimiento, en esa boda, Señor, de esa manera también usted pueda llegar a cada hogar, a cada vida. En esta hora se lo pedimos en el nombre de Jesús. Sea usted bendiciendo a toda la audiencia en general, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como nosotros pudimos leer en la palabra del Señor y pudimos ver en ese video, se trata acerca de esa visita de Jesús, más bien de una invitación, porque dice la palabra del Señor que Él recibió la invitación, y no solamente Él fue invitado, sino que también dice que estaba invitada su madre, María, y también fueron con Jesús sus discípulos. Pues cabe que vamos a destacar que es un evento muy importante, una boda. Y qué mejor manera de iniciar, ninguna otra, de iniciar el ministerio de Jesús, que con este acontecimiento a una boda. Si nosotros leemos todo el pasaje, podemos ver que muchas cosas similares ocurren el día de hoy. Pues a diario mucha gente se casa, siempre en cualquier evento, muchas veces, más bien suele suceder que hace falta algo, se nos acaba algo, y podemos ver una historia que a cualquiera nos puede acontecer. Pero ¿qué les parece si vemos el trasfondo espiritual de cuál era el propósito de Jesús al llegar justo y precisamente en ese lugar, a la hora indicada, en el momento preciso? ¿Qué era lo que Jesús quería enseñar con todo ello? ¿Por qué Jesús no inicia el ministerio? ¿Por qué no registra la palabra del Señor otro milagro, si hay muchos otros milagros, sino que inicia en una boda? Y es tan maravilloso ver que nos hace referencia, digamos, al acontecimiento tan precioso acerca de Jesús y la iglesia. Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa, pero a la vez nosotros mismos también como invitados a esa cena, a ese hermoso evento que va a acontecer un día en la eternidad. Pero no solamente eso, sino que también el centro de donde, el fundamento de donde se inicia esa vida cristiana, nosotros podemos decir que el propósito de Jesús es en los hogares.
si nosotros leemos el primer versículo, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Por qué dice en Caná de Galilea? Porque probablemente había otra ciudad que se llamaba así, Caná de Galilea, por eso marca bien ahí la palabra que era en Caná, que pertenecía a Galilea. Y estaban allí, dice la palabra, que estaba la madre de Jesús y también algunos discípulos, sus discípulos que fueron invitados, y Jesús. Y sucedió que se acaba el vino. ¿Y por qué no se acabó otra cosa? ¿Por qué no se acabó la comida? Sino que precisamente tuvo que ser el vino el que se acabó. Y vamos a nosotros a ver que tras de eso, tras de esa falta, tras de ese accidente que pasó en esa boda, había una enseñanza de Jesús mucho más importante. Y es que la palabra del Señor dice que el gozo es Jesucristo. Nosotros podemos ver en esa boda un invitado muy especial. Podemos ver la visita más importante, la cual es Jesucristo. Jesús está en casa y el vino se acaba. Y qué maravilloso ver de que la gente en ese momento pudo haberse quedado sin ese vino, lo cual era como la esencia de la fiesta, porque el vino producía el gozo y se acaba. Pero es allí cuando Jesús llega e interviene. Y la palabra del Señor dice que mandó, dice la palabra de Dios, a que llenaran aquellas tinajas de agua, y es ahí cuando Él convierte el agua en vino. ¿Y qué les parece si nos vamos a la palabra de Dios en Efesios? Vamos a leer Efesios 5:18. Nos dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La representación, una de las representaciones de ese vino del gozo es el Espíritu Santo, el cual, si Jesús no hubiese estado allí, ese gozo se hubiese acabado. Pero Jesús llegó y consigo llevó el gozo, produjo el gozo. Aquel gozo que ellos tenían era temporal porque se acabó. Pero tras de ese milagro, Jesús estaba diciendo: el vino se acabó. Como nos lo dice, vayámonos a la palabra de Dios también en Jeremías, en el capítulo 48 y en el verso 33. Dice así: y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino. No pisarán con canción, la canción no será canción. ¿Y qué sucedía? Que no había gozo, el gozo eterno, que no había un gozo que permaneciera, porque ese gozo solo lo traería Jesús. Solo a través de la venida de Jesucristo vendría consigo el gozo. Por eso Jesús les dice a los discípulos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y en el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, para que el vino en ustedes no se acabe, para que ustedes estén llenos del Espíritu Santo y vuestro gozo sea cumplido, que ese gozo quede allí. Consigo Jesús trajo el Espíritu Santo, que puede morar en el corazón del creyente. Y una vez que el Espíritu Santo está ese gozo permanente en nosotros. Y eso es lo maravilloso y el propósito de Jesús al visitar
los hogares. Como este programa se trata acerca de el compartir en familia, con adultos, con niños, con abuelitos, con pequeños y grandes, entonces nosotros podemos ver qué maravilloso es cuando Jesús visita los hogares. Qué precioso es que Él lleva lo que hace falta. Dice la palabra que el vino faltó y probablemente en el momento menos indicado, tal vez cuando había más gozo en aquella fiesta, el vino cesó, el vino se acabó. Pero dice la palabra que Jesús convirtió aquella agua en vino y produjo aquel gozo, aquella alegría que hacía falta. Y eso es lo que Jesús hace cuando llega a las vidas, cuando llega a los hogares. Él lleva consigo el gozo, Él lleva la alegría que hace falta. Tal vez nosotros no lo notamos o muchos no lo notan y creen que tener todo, pero en un momento algo hace falta y se fue el gozo. Pero la promesa del Señor es que cuando Él llega a la vida del creyente, Él produce el gozo y es un gozo eterno, que aún en los momentos difíciles, aquella persona experimenta aquel gozo, aquella alegría interior, experimenta la compañía y no se encuentra solo. Y seguimos leyendo lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, como leíamos en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Por eso leíamos en Efesios, que dice la palabra del Señor, que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Jesús no dijo que aquellas tinajas quedaran a medias. Jesús dijo, llénenlas hasta arriba. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Él no quiere que estemos a medias, sino que Él quiere que ese gozo, que estemos llenos del Espíritu Santo. Así como la palabra del Señor dice allá en el acontecimiento en Hechos, cuando todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso Dios quiere hacer con aquellas personas. No solamente quiere que el Espíritu Santo habite en ellos y dé la alegría y el gozo que el mundo no da, sino que también sean llenos cada día más del conocimiento del Espíritu Santo, llenos del amor, llenos de la gracia de Jesucristo. Y algo tan precioso que dice la palabra del Señor en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Aparte de llevar esa alegría, ese gozo que hacía falta en ese momento, en esa boda, el propósito era, dice la palabra del Señor, que era manifestar su gloria. Mostrarse y revelarse al mundo que solamente en Él está la vida, que solamente en Él está la alegría. Muchas veces este pasaje puede ser controversial por los discípulos, que por las visitas, que por la madre de Jesús. En realidad, en uno de los enfoques más importantes es el propósito por qué Jesús llegó allí, que es para mostrar, dice la palabra del Señor, su gloria. Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para alabanza y para gloria del Señor. Así es como Jesús lleva la alegría a los hogares. Yo no sé el día de hoy cómo está el hogar en donde usted se encuentra, la casa donde usted está. Tal vez está destruido. Tal vez hace falta el gozo, la alegría, tal vez hace falta la paz. Jesús hoy se autoinvita, digamos, por así decirlo. Y Jesús desea llegar a ese hogar.
Desea que usted le extienda esa invitación, así como lo hicieron en esta boda, para llevar lo que hace falta en ese hogar. Y aquellos que ya hemos creído en el Señor, dice la palabra del Señor en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el Salmo 4 y en el versículo 7 dice: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría que Jesucristo nos da, el gozo que Jesucristo produce en nosotros a través del Espíritu Santo, va mucho más allá de todo lo que en el mundo hay. Es precioso ver como el salmista dice: esa alegría, ese gozo que tú me diste es mucho mayor que la de aquellos que lo poseen todo. Porque ellos son felices durante tienen las cosas, pero ese gozo que tú me has dado, el gozo del Espíritu Santo, ese es mucho mejor. Y dice la palabra de Dios que Él cambió nuestro lamento y que nos dio gozo, que quitó nuestro cilicio y nos dio vestiduras nuevas. Así es que esa es la invitación el día de hoy, para que aquel que no ha experimentado el vino nuevo, el cual es Jesucristo, tal vez tomó del vino que había anterior, del que se acabó, aquel pasajero, aquel que no sabía cómo sabe el vino nuevo, pero la invitación es a que tome del vino nuevo. Y dice la palabra en el Salmo 16 y en el verso 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El vino que Jesucristo nos ofrece es para siempre, no es temporal. Porque Él dijo que el Espíritu se quedaría con nosotros, el gozo que produciría el Espíritu se quedaría con nosotros para siempre. La palabra del Señor dice que habían 6 tinajas, la representación del hombre vacío sin Cristo. Pero Jesucristo llega y llena aquel hombre vacío, llena aquellas tinajas de piedras, como están nuestros corazones al no conocer de Cristo, cuando no conocíamos, duros, endurecidos, pero aquellas simples vasijas, aquellas simples tinajas de piedra, allí deposita, dice la palabra de Dios, un vino nuevo. Y eso es lo que Dios ha hecho en muchas vidas y por eso nos gozamos en nuestras vidas, pero el anhelo es también que usted sea lleno del Espíritu Santo, que usted deje que el Espíritu entre en su vida, en su hogar y lleve la alegría a Jesucristo a ese matrimonio, en ese hogar donde probablemente haya todo económicamente, material, pero falta lo más importante, el vino, falta lo más importante, la alegría que produce el Espíritu Santo. Y esta es la enseñanza del día de hoy y le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro para darle gracias al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú nos has dado esa alegría, ese gozo, Señor, que experimentamos al tener el Espíritu Santo. Porque aunque pasamos dificultades, tu promesa es, Señor amado, que tú estás con nosotros a través del Espíritu Santo. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo también pasan dificultades, pero no tienen, Dios mío, la ayuda del Espíritu Santo, pero tú nos las has dado a nosotros y te agradecemos por el Espíritu Santo. Gracias por el consuelo que nos das a través del Espíritu, por el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad, porque así como llevaste, Señor, lo que hacía falta, lo más importante en ese hogar, en muchos de nuestros hogares, Señor, tú también has llegado, Señor, y has traído lo más importante que hacía falta, la paz, el amor, el gozo y la alegría.
Señor, gracias por cada oyente, Señor, que cada semana nos escucha, que sea usted llegando a esos hogares, produciendo esa alegría, ese gozo que haga falta, Señor. Llena, Señor, cada vida, así como llenaste aquellas tinajas, Señor amado, como llenaste, Dios mío, esos corazones de piedra, Señor, que tu palabra dice que aquellos discípulos te creyeron, Señor amado, que muchos te puedan creer, Dios mío, en esta hora. Oramos también, Señor, por aquellas vidas, Dios mío, que aún no te conoces, para que te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra solo a ti. Amén y amén. Y si usted ha visto o escuchado este mensaje y en su corazón siente aquella inquietud, pues déjeme decirle que es el Espíritu Santo que le está llamando. Así es que quiero invitarle a que haga esta oración conmigo, y nos puede escribir, nos puede dejar sus comentarios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que llegue allá a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes aquella vida que está conectada, Señor, que no ha sido ningún incidente o accidente, Señor, en el cual ha llegado, Dios mío, a sus oídos, a su corazón, esta voz, la cual es tu palabra, Señor. Llega a esa vida, Señor. Yo oro por ese hombre, por esa mujer, por esa joven, ese joven, Señor, que ha escuchado este mensaje. Hoy en esta hora, Señor, que sea el Espíritu Santo morando en esa vida, Dios mío. Tócala, Padre. Si ha tomado esa decisión, Señor, si ha dicho, mi corazón está vacío, en mí no hay gozo, no hay alegría, en esta hora que el Espíritu Santo sea llegando, Señor, y produciendo esa alegría y ese gozo en ese corazón, Señor. Repita conmigo esta oración. Señor, yo te recibo. Padre, yo reconozco que tú eres Dios, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir a esa cruz del Calvario, y que solamente en Jesucristo hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres para que los hombres puedan ser salvos, sino solamente Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dios mío, yo reconozco que tú eres Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar, y te recibo, te hago dueño y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Un día yo quiero verte, Señor, y morar eternamente contigo para siempre. Yo te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.